Hola, mi nombre es Norida Almario Caicedo, soy tecnóloga en atención prehospitalaria y hago parte del personal de capacitación de la empresa Asistir Salud y Riesgos Laborales. El día de hoy vamos a hablar de primeros auxilios, qué es, cuáles son los aspectos que debo de hacer, qué es lo que no debo de hacer en ciertas circunstancias en las que nos vemos diariamente en nuestro trabajo, en la calle, en nuestra casa, con nuestros compañeros de trabajo, con alguna persona en la calle o incluso con nuestra familia en casa. Vamos a ver qué es primeros auxilios. Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas y de acciones que yo voy a practicarle a alguien que está lesionado. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar empeorar su situación o su lesión. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Primero, mantener vivo al accidentado, evitar nuevas lesiones, poner al accidentado lo más pronto posible en manos de personal capacitado, es decir, de una ambulancia, de un médico, en un hospital. Aliviar el dolor y evitar infecciones o lesiones secundarias. Recomendaciones generales que toda persona al tener la acción de ir a ayudar a otra persona debe tener son las siguientes: actuar con rapidez, pero manteniendo la calma, es decir, voy a trabajar rápido, pero también calmadamente, porque no me puedo estresar. Yo como socorrista, como persona en practicar primeros auxilios, no puedo estar estresado, porque el estrés, en vez de hacerle algo positivo a un lesionado, lo que va a generar es de pronto alguna lesión. Evitar aglomeraciones. Lo primero que debemos hacer es tratar de esparcir a la gente, de que la gente vaya a mandar a la gente a llamar a una ambulancia, mandar a que se calmen a otro lugar y tratar de tener al paciente con menos gente posible. Saber imponerse, saber dar órdenes, ¿cierto? Mover a la persona herida si es indispensable para la seguridad de la persona y para la seguridad suya. Es decir, digamos, en un momento, en un incendio, hay una persona lesionada porque una esquirla del mismo incendio le cayó en la pierna y quedó en la mitad de la calle. Yo lo debo correr con cuidado, ponerlo a salvo y ponerme a salvo yo como socorrista. ¿Listo? Porque si los dos nos quedamos ahí, puede haber otra explosión más grande del mismo incendio y puede terminar de lesionar al paciente y lesionarse usted mismo. No dar, ni beber, ni comer, ni medicar a la persona. De saber de que si va a trasladar a este paciente lo va a hacer de manera adecuada, tranquilizar al herido, mantener al herido caliente, hacerlo lo imprescindible, lo que sepamos hacer. Si no sé, abstenerme a hacer cualquier cosa que pueda poner en peligro a la persona y ponerme en peligro a mí. ¿Listo? Si yo no soy capaz, si yo veo sangre y me da pánico, me desmayo, siento temor, no soy capaz de moverme, no me meto, no hago estorbo tampoco. Es decir, dejo que otra persona que sí tenga el conocimiento lo haga. ¿Listo? Es muy importante. Si tú no sabes manejar la situación, es mejor que no te metas, que más bien cojas tu celular, cojas un teléfono y llames al 123 aquí en Medellín o al número de bomberos o a un hospital para que llegue el personal adecuado para trasladar a ese paciente. El socorrista también debe protegerse. Recuerde, usted como auxiliador tiene que mantener gafas de protección,
guantes estériles y un tapabocas. ¿Por qué? Porque si el lesionado tiene sangre, lo más probable es que si tú lo toques te vas a contaminar de esa sangre. Entonces, evitar en lo posible tratar de estar en contacto con cualquier tipo de paciente sin guantes, es decir, esos guantes de látex que venden en cualquier tienda de medicina, ahí pueden conseguir guantecitos y muy juiciosos con la protección personal. Bueno, en primeros auxilios tenemos unas fases, que las fases de actuación son PAS. P, que es proteger el lugar de los hechos. ¿Cómo así que proteger el lugar de los hechos? Simplemente mirar que en el lugar donde estoy con el paciente sea un lugar seguro. Es decir, un seguro para el lesionado y para mí. Si está lloviendo, tratar de llevar el lesionado a un lugar seco, porque si no le va a dar hipotermia, o si de pronto en un incendio tratarlo de retirar, ¿cierto?, de la fuente. Es decir, tratar de que tu seguridad y la seguridad del lesionado esté muy bien. La A, avisar a los servicios de socorro. Es decir, es importante que después de que yo tenga la seguridad de que el lesionado y yo estamos a salvo, llamar al 1 aquí en Medellín, el 123, o en el Valle de Aburrá, el 123 te puede direccionar a las líneas que tú necesites, en caso de una ambulancia, en caso de bomberos, en caso del CTI, en caso de alguna línea de algún hospital. Ellos tienen toda la información para guiarte. Al número de la ARL, si es en alguna empresa, es importante que las personas de seguridad y salud en el trabajo tengan el número de teléfono de las ambulancias de la ARL en caso de que lo necesiten. ¿Qué van a informar? ¿Qué es lo que deben de avisar? Primero, informar correctamente sobre lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tipo de accidente fue? El número de heridos y la situación que se presenta. Identificarse. Usted nunca vaya a llamar a una línea sin decir su nombre. ¿Por qué? Porque si no dice su nombre, si no se identifica, entonces créanme que en la línea donde ustedes vayan a llamar no te van a prestar atención. Tienen que decir, soy Nori Dalmario, estoy llamando de la empresa tal, o estoy en mi casa, se me presentó un accidente, tengo a un compañero, a un hijo, a un tío en la situación X. Eso es identificarse. Y por último, colgar, porque muchas veces dejan prendido, se les olvida por el estrés colgar el teléfono, y muchas veces, la mayoría de las veces, el 123 devuelve personal capacitado, médico, a tecnólogos en atención prehospitalaria que trabajan en el área de la salud, devuelven la llamada para poder tener más control de la situación, es decir, para preguntar más cosas sobre el lesionado, sobre la situación. Entonces es importante que cuelguen, que sepan colgar muy bien el teléfono, porque lo más probable es que en los primeros 5 minutos te van a devolver la llamada. Y la última fase de actuación es socorrer. Aplicar los conocimientos de primeros auxilios. Actuar rápidamente, pero con calma, como ya lo habíamos hablado. Actuar siguiendo la orden de prioridades, que primero es salvar la vida y segundo, evitar agravar las lesiones. Realizar maniobras sencillas, encaminadas a evitar lesiones. Recuerden, nosotros no somos ni enfermeros, ni tecnólogos en atención prehospitalaria, ni médicos, ni especialistas. Entonces, tratar de que si yo tengo algún tipo de conocimiento, ese conocimiento lo podamos poner en práctica, pero no excedernos en las maniobras que hagamos. Y como norma general, no inmovilizar al accidentado, y si se hace, tratarlo de mover en bloque si tiene lesiones muy graves como de columna, es decir, se está quejando de la columna o el paciente está inconsciente con algún tipo de sangrado en cabeza. Entonces,
tener muy en cuenta es que ese tipo de pacientes hay que dejarlo para que las personas capacitadas lo inmovilicen y lo lleven a un lugar seguro. Por eso es tan importante avisar. Bueno, vamos a hacer la valoración del accidentado, ¿cierto? ¿Qué es hacer la valoración del accidentado? Hay dos partes, una valoración primaria y una valoración secundaria que usted y yo podemos hacer en cualquier parte. La primera es mirar el estado de conciencia. ¿El paciente respira? No respira. Si el paciente respira, te contesta bien. Ahí sabemos de que está consciente, está respirando y nos está hablando, ¿cierto? Si no respira, si no contesta, mirar si respira. Pues no me está contestando, pero hay unos patrones de respiración que me voy a dar cuenta que si bien está inconsciente, me está respirando, que es tratar de levantar el mentón de esta forma y mirar si hay varias formas. Por ejemplo, colocar un dedito en la parte de las fositas cerca, no metido como tal en la fosa, sino cerquita, para mirar si sale airecito. Si sale airecito puede ser un signo de que sí me está respirando. Otro, un espejo, un espejito pequeño, lo pueden coger, lo pueden poner ahí mismo y si se empaña es porque sí está respirando. Y lo otro es que cuando nosotros hacemos esto también vamos a mirar la parte del tórax y el abdomen. Cuando ellos están respirando, la caja torácica y el abdomen se extiende. Entonces, esos son los signos que a mí me hacen saber de que el paciente no me responde, es decir, está inconsciente, pero sí me está respirando. ¿Qué debo hacer? Llamar para que venga alguien a ayudarnos, porque no sabemos el estado de la conciencia, de la inconsciencia de esa paciente. La evaluación secundaria consiste en la exploración completa del paciente, detectar si hay lesiones, si hay hemorragias, si hay heridas, si hay fracturas y aplicar los primeros auxilios que ya enseguida le voy a explicar qué cosas hacer en la lesión específica. Mientras, obviamente, llegan médicos o llega ambulancia especializados para que terminen la valoración del paciente. Bueno, vamos a empezar sobre la actuación de nosotros como primeros auxilios ante una persona en una parada cardiorrespiratoria. Primero, quiero que entiendan de que en este video no les voy a enseñar a hacer reanimación, porque eso es un video, otro tema diferente que también es muy largo, que hay que saber cómo hacerlo, hay unas técnicas, hay algo, entonces aquí les voy a mostrar como lo que sí podemos hacer. Primero, valoración del estado de conciencia. ¿Paciente está consciente? ¿Está inconsciente? Listo, está inconsciente. Mirar si respira. Ya les dije cómo mirar vía aérea si respira o no respira. No respira. Si usted está solo, primero vas a llamar a la ambulancia. Si tú estás acompañado, vas a mandar a llamar una ambulancia. ¡Hey, llámate al 123! Tenemos un paciente inconsciente. No sabemos, lo encontramos inconsciente o se nos cayó y está inconsciente y no responde, no respira. Y vas a iniciar reanimación cardiopulmonar, es decir, compresiones mientras llega la ambulancia. Y si el paciente está inconsciente, respira, lo vamos a poner en posición lateral de seguridad. ¿Cuál es la posición del lateral de seguridad? Vamos a poner el paciente, hagamos de cuenta que yo estoy acostada, entonces lo que voy a hacer es poner este brazo de esta manera, el brazo que va a estar debajo, y voy a voltear al paciente de esta forma, es decir, que el paciente quede lateral al piso, para que en caso de que si convulsiona, si presenta algún tipo de vómito, eso, no se broncoaspire.
¿Qué vamos a hacer cuando tengamos heridas? Primero, para que tengan en cuenta, una herida es la pérdida de la continuidad de la piel y por lo tanto provocada por un traumatismo, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Debemos lavarnos las manos, ponernos guantes, limpiar las heridas con agua y solución salina. Con agua y solución salina. No con alcohol, no con jabón, no con prepodine, no con nada. Solamente agüita de la llave, si estamos por ejemplo en una ciudad de agua potable. Si no, solución salina, tenemos un botiquín, tenemos una solución salina, le abrimos un huequito y empezamos a lavar, con el fin de quitar piedras, pasto, polvo, lo que esté contaminando la herida. Listo, cubrirla con gasas, cubrirla con gasitas, no con trapos sucios, no con algodón, no con servilletas, no, con gasas. Listo, es importante. ¿Por qué no algodón? Porque el algodón, cuando se impregna de algo, entonces se pega y cuando se va a retirar van a quedar partículas en el lugar de la herida y eso es después más difícil y puede provocar una infección. ¿Listo? Entonces colocar gasas y posteriormente pues esperar a que vengan a terminar la valoración de ese paciente. ¿Qué no hacer en las heridas? No emplear, ya dije, algodones, no pomadas, polvo, jabones, nada de esto sobre la herida. Manipulaciones innecesarias de la herida, es decir, meter el dedo en la herida, no tenemos la necesidad de hacerlo. Eso solamente lo hacen los profesionales en el área de la salud. ¿Por qué? Porque ellos sí deben de mirar la profundidad y qué espacios hay y cuáles son los tejidos que están comprometidos en la herida, pero nosotros no, nosotros solamente lavar la heridita, echarle solución salinita y taparla y esperar que venga el personal adecuado, estamos haciendo mucho por ese paciente. Ahora, la herida tiene una hemorragia, ¿cierto? Está sangre, que sangre, que sangre, que sangre, que sangre, y eso no deja de parar, ¿cierto? Entonces vamos a coger muchos apósitos, ya le echamos agüita, vemos que eso sangre y sangre y sangre y sangre y sangre, entonces lo que vamos a hacer es poner muchos apósitos en la herida y hacer una compresión. Una compresión, si tenemos un vendaje, lo vamos a vendar de forma circular, es decir, de forma ahí mismo en la herida para hacerle presión, unos 10, 15 minuticos ahí y listo. Si vemos que eso sigue sangrando, que sigue sangrando, que sigue sangrando, ponemos más. No vamos a retirar ninguna compresa, ningún apósito de los que le pongamos en la herida. ¿Por qué? Porque eso podría complicar la lesión del paciente. Si sinceramente no hemos podido parar el sangrado, pero no ha llegado la ambulancia, pero la ambulancia ya sabemos que viene en camino, lo que podemos hacer es que si es en un hueso de la piel, es decir, si la herida es por acá, en el antebrazo, lo que podemos hacer es tratar de hacer una leve presión en el brazo. Por acá, por este lado del brazo, tenemos una arteria que se llama la humeral, ¿cierto? Aquí le podemos hacer este tipo de presión unos 5 o 10 minuticos mientras deja de sangrar tanto. Es decir, hacer presión en alguna arteria o vena que es la que me está generando el sangrado. Si es en las partes de las piernas, entonces lo que tenemos que hacer es poner la palma de la mano sobre la parte inguinal de la pierna haciéndole una presión. Si no puedes, si no sabes, entonces con las dos manitos hacerle una presión levemente en la zona inguinal. Eso me ayuda a controlar la hemorragia. Incluso si sabemos que solamente es la hemorragia y no vemos un hueso por ahí mal salido ni nada de eso, podemos elevar y el paciente lo permite, podemos poner una almohada o una piedrita arriba en la parte del talón del pie. ¿Para qué? Para tratar de elevar un poco la pierna. Con eso también vamos a ayudar a que el sangrado
disminuya. ¿Qué no hacer? Yo ya les había dicho, quitar las gasas empapadas. En las hemorragias no vamos a poner torniquetes, no vamos a poner que un caucho, que un trapo, que no. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque nosotros en la cotidianidad no sabemos, al no ser que la persona sí sepa y tenga conocimientos en salud, cuál es la presión que debe hacer en el torniquete. Si la persona sabe cuál es la presión que hay que hacer en el torniquete con el fin de que se pare la hemorragia, pero no le quite la circulación a la extremidad, lo puede hacer. Si no sabe, no se hace. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Y evitar, pues, que el paso de la sangre pues contamine otras personas, es decir, que si yo veo que la sangre está yendo, tratar de quitar como toda la gente que está por ahí cerca para que no se vaya a contaminar con esa sangre. Ahora, las hemorragias internas, hemorragias que usted no ve el sangrado, síntomas de shock, es decir, una persona que puede estar consciente o inconsciente, ¿cierto? Las personas que están inconscientes ya saben qué vamos a hacer, las personas que están conscientes, normalmente estas personas están pálidas, están frías, están sudando frío, son personas que están sudando frío, las extremidades están frías, se les pone la mucosa morada o tipo azul, el pulso está débil o acelerado dependiendo la lesión. Normalmente, ¿cómo me doy cuenta de que el paciente tiene pulso? Vamos a poner estos dos dedos, es decir, el índice y el tercer dedo de la mano dominante, y le van a poner en la mano, en el otro brazo o en el brazo, en la parte del primer dedo de la mano, le van a poner en eso. Ahí van a sentir, incluso hágalo en este momento, van a sentir como un pum, 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 pum. Es el latido del corazón. Y ahí empiezan a contar. ¿Cómo lo cuentan? Pueden hacer una conversión, contar cuántos latidos sienten en 15 segundos y multiplicarlo en 4. O hacer la sumatoria o contarlas en 30 segundos y multiplicarlo por 2. Y eso sería la frecuencia cardíaca por minuto. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra parte? No, yo no lo siento acá, lo puedo sentir en el humeral o también lo puedo sentir en la carotidia. Aquí se siente súper bien. Siempre lo vamos a hacer con estos dos dedos. ¿Por qué con este no? Porque este tiene su mismo pulso. ¿Por qué? Porque por ahí va la arteria, ¿cierto? Entonces, este tiene el mismo pulso de uno. Entonces, si yo hago esto, lo que yo estoy sintiendo no es el pulso de la persona, sino mi propio pulso. La respiración superficial, estos pacientes empiezan a respirar, se sienten alcanzados, ¿cierto? Eso, importante, cuando usted ve a un paciente así, importante, llamar al 123. Llamar al 123, tratar de acostar al paciente para que quede en una forma cómoda y tratar de que la cabeza quede un poco más abajo que las piernas, es decir, no lo voy a acostar con la cabeza hacia abajo, pero sí un poco más elevada las piernas, ¿listo? Solo un poco. Ahora, ¿qué hacer cuando tengo unas hemorragias nasales o epíxtasis? Simple, sencillo. Primero que todo, tratar de hacer una leve presión en las fosas nasales, en la pared nasal, suavecito. ¿Listo? Suave. Aproximadamente 5 o 10 minutos. Con esa presión es probable que sí se le quite la hemorragia. Tratar, si yo soy la que tengo la hemorragia, tratar de extender la cabeza hacia atrás o acostarme y hacer esa presión. Si veo que no y es otra persona la que está y sigue sangrando, cojo un algodón, en esta ocasión sí puede ser un algodón húmedo o una gasita y tratar de introducir lo más aquí suavecito,
muy externo, no meterlo a la fosa nasal como tal y hacer la presión. Eso hay que hacerlo durante 10 minuticos. Si la hemorragia aumenta y sigue 15, 20 minutos, no esperen más. Vamos a coger un taxi, un carro y nos vamos para el primer hospital. Amputaciones. Vemos que un pie, una mano está fuera de la persona. ¿Qué hay que hacer? En este caso, poner una venda, un torniquete en este momento le voy a enseñar como en una mano qué hacer. Hacer la presión, es decir, la amputación la tengo acá. ¿Listo? La tengo acá, entonces la presión la voy a hacer desde acá. Desde la articulación que sigue, que sería el codo, y posteriormente poner muchos apósitos y vendar de forma circular lo que tengo ahí. ¿Qué voy a hacer con la mano? La mano, si la tengo ahí pegada por solo cuerito, la vamos a envolver también. Vamos a poner puros apósitos y hacer la presión mientras llega la ambulancia. Si la mano quedó a 1 metro del paciente, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa mano? Vamos a coger una bolsa y la vamos a meter en la bolsa. Y esa bolsa de la mano la vamos a meter dentro de otra bolsa que va a contener hielo. Eso con el fin de mirar la posibilidad de que cuando se lleven el paciente puedan salvar, o que el ortopedista o el especialista pueda tratar de salvar esa parte amputada. Si el ortopedista dice no, o si él ya ve que esa mano tiene signos de pérdida total y que no puede hacer nada, ya él en la clínica lo dirá, ¿cierto? Porque eso también hay unos signos, pero si hay la posibilidad de contener esa parte amputada, se puede hacer. ¿Listo? Y lo más importante, trasladarlo, llamar lo más pronto posible a una ambulancia, ¿listo? O a personal idóneo para que haga todo esto. Cuerpos extraños en ojos. Los cuerpos extraños en ojo, lo que vamos a hacer es hacer un lavado con agüita, mirar si sale. Si no salió, listo, entonces taparlo y listo. No ponerme a escarbar, a mirar, a pasar paños, a pasar algodones, nada de eso. ¿Listo? Cuando son cuerpos extraños en nariz y en oídos, que hay niños que son muy curiosos y se meten cositas a los oídos o a la nariz, literal, correr hacia el hospital con ellos. No se pongan a tratar de introducir cosas que la verdad eso no funciona. Y en los ojos, tratar de evitar el flotar los ojos. Eso lo único que sirve es para rayar la córnea. Bueno, por último vamos a hablar de las convulsiones. Las convulsiones debemos pedir ayuda, debemos retirar los objetos que la persona al estar convulsionando y teniendo esos movimientos involuntarios, evite pues golpearse o cortarse o hacerse más daño. Tercero, aflojar las partes del cuerpo, las prendas del cuerpo que tengan muy apretadas, como de pronto el cinturón o algún collar, algo que les pueda generar que se broncoaspiren, que se ahoguen o cositas así. Tratar de poner el paciente, si está boca arriba, en posición lateral. ¿Para qué? Para evitar de que el paciente se broncoaspire, porque normalmente el paciente trata de sacar una saliva o algo así y es horrible. ¿Listo? Entonces, ¿qué no hacer con pacientes que están convulsionando? No meter los dedos a la boca, ni se les ocurra, si no, ustedes van a quedar sin dedos. Segundo, no poner nada, no intentar poner nada en la boca. Si se mordió la lengua, ya se la mordió. Y ponerlo, y siempre
tratar de ponerlo en posición lateral y llamen a una ambulancia. Otro tema importante en primeros auxilios son las contusiones, los esguinces, las luxaciones. ¿Qué hacer y qué diferencia hay en cada uno? ¿Qué es una contusión? Una contusión es un golpe seco que se puede dar una persona en alguna parte de su cuerpo, ¿cierto? No hay como tal un desgarro, un daño de tendón, un daño en alguna estructura ósea, pero sí puede producir dolor, edema, es decir, un hinchazón o un hematoma, que es un morado, es lo que comúnmente llamamos un morado o un equimosis. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las actuaciones que podemos realizar en una contusión? Aplicar frío local, pero no directo, tratar de ponerlo como en una bolsita, en un pañuelito, para calmar un poco el dolor de la persona. Si de pronto es en una extremidad como un tobillo, una rodilla, tratar como de elevar un poco la extremidad, pero pues en realidad con el frío es adecuado. Y realizar un leve vendaje en 8, si por ejemplo es un tobillo, o circular en la articulación de la rodilla. ¿Esto con qué fin? Eso es más con el fin de que la persona lesionada que tiene ese golpe sea consciente de que ahí le duele y no pueda hacer como todo el apoyo del cuerpo para que esa articulación pueda descansar. Vamos con el esguince. ¿Qué es un esguince? Es una separación de tejido de las articulaciones. Normalmente los esguinces siempre se dan en las articulaciones, en cualquier articulación de las extremidades superiores o inferiores. La separación momentánea de las superficies articulares de las extremidades, ¿cierto? Produce mucho dolor. Como hay ese estiramiento, entonces obviamente los ligamentos sufren, la articulación sufre, entonces produce mucho dolor, mucha impotencia funcional. Es decir, por ejemplo, si es en la muñeca, no puedo hacer la flexión y extensión de la muñeca porque voy a tener mucho dolor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las actuaciones? En las primeras 36, 48 horas, poner frío, como ya les habíamos dicho, envuelto pues si es hielo, envueltos en una bolsita o en un trapito, no directamente porque puede producir una quemadura por frío. Reposo en la articulación, es decir, esa mano la debo de tener por ahí unos 3-4 días quietica, tratar de no movilizarla mucho para que la articulación se desinflame, se vuelva a su estado normal. ¿Listo? En la parte de esguinces de codo, de hombro, hacemos unas inmovilizaciones que se llaman cabestrillos. ¿Qué es cabestrillos? Es poner un vendaje en triángulo o una venda de gasa, ponerla en esta posición. O a veces hay inmovilizadores en cabestrillos que solamente se compran, se ponen en la parte del codo y viene aquí atravesado a este lado al hombro que no me duele, y este es la inmovilización que normalmente se le hace a este tipo de articulaciones. Y sí, sinceramente, la persona, el dolor es mucho porque esas articulaciones duelen mucho, llevarlas a un centro asistencial. No necesariamente deben de llevarse en ambulancias, pero si tienen el servicio de ambulancia pueden llamarlo. Si tienen la ARL y pueden llamar la ambulancia, la pueden hacer, ¿cierto? Pero es un paciente que puede ir sentadito en un carro, en un taxi, entonces probablemente le vaya mejor. ¿Listo? Ahora, las luxaciones. Las luxaciones es la separación mantenida de una articulación. Es decir, por ejemplo, voy a explicar que es muy frecuente las luxaciones de hombro. ¿Qué pasa con las luxaciones de hombro? La cabecita del hueso largo, que se llama húmero, se sale de la cavidad de la articulación que lo hace tanto el hombro
la clavícula y el acromión. Entonces, ¿qué pasa? Se sale la cabeza del húmero y esa persona normalmente se le cae el brazo, en esta parte del hombro se empieza a hematizar, a algunos se le ve una deformidad, es decir, como una bola gigante o atrás, en la parte de atrás o en la parte de adelante, dependiendo pues el tipo de luxación que tenga. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Si no tienes conocimientos en atención prehospitalaria, eres médico, eres algún especialista en medicina, vas a dejar esa extremidad tal cual, no la vas a movilizar. ¿Por qué? Porque lo que puedes producir es de pronto que se fracture o de pronto alguna lesión en el vasto nervioso del brazo. Entonces, si tú no tienes conocimiento de reducción de luxaciones, no lo hagas, simplemente llama a una ambulancia o traslada al paciente si lo puedes hacer, si no, no se toca a ese paciente, ¿listo? Se inmoviliza. ¿Cómo se inmoviliza? El paciente es el que tiene el dolor, entonces normalmente cuando ellos están luxados, lo que hacen es ponerse en esta posición. Si el paciente, entonces, ¿por qué se ponen en esa posición? Porque es la posición que el dolor los deja avanzar y estar más cómodos. Entonces aprovechen esa posición que ellos tienen para poderlos sentar, para que ellos puedan caminar y poderlos transportar. Si tienen la posibilidad de llamar al 123 o tienen la ambulancia de la ARL, pues para eso la tienen, aprovechenla. ¿Qué no hacer en caso de esguinces, de contusiones y de luxaciones? Movilizar la zona dañada, es decir, que entonces yo empiezo a hacerle un masaje, los famosos masajes. Eso no se hace, porque si bien todo necesita que se lleve al hospital y al menos le hagan unos rayos X, y no sabemos, y ni siquiera en el hospital le van a hacer eso. Usted llega al hospital con algún tipo de esas lesiones y lo primero que te van a hacer es unos rayos X para mirar que no esté comprometido el hueso. Si el hueso no está comprometido, lo único que hacen es hacer la reducción. Eso lo hace un ortopedista que ha estudiado para eso, o el mismo médico que ya ha hecho muchas reducciones, o un tecnólogo que lo hace en la calle, porque ellos también tienen conocimiento para la reducción y alineación de fracturas. Entonces, eso lo hacen ellos. Nosotros en la calle, en nuestra empresa, en primeros auxilios, es lo que vamos a hacer mínimo. Entonces eso no se debe hacer, ¿listo? Corregir la deformidad, ya les dije, y aplicar pomadas o dar analgésicos, medicamentos, no de medicamentos. Que si el paciente dice, no, yo no me aguanto el dolor, me va a tomar una pastilla de ibuprofeno, lo que sea, que quiera tomarse, porque a él le sirve para el dolor, que sea decisión del paciente. No usted como personal que está pidiendo, tomando los primeros auxilios. Fracturas. Bueno, las fracturas es la pérdida de continuidad del hueso, y estas pueden ser cerradas o abiertas, ¿cierto? Normalmente las fracturas son muy dolorosas. Lo que son fracturas de miembros inferiores, es decir, de las piernas, normalmente los pacientes no se van a poder levantar. ¿Por qué? Porque primero el dolor les es insoportable, segundo porque si intentan pararse, en lo que van a sentir es que como que algo se les mueve por dentro, y es el hueso tratando como de salir de la piel y del músculo. Entonces ellos no se van a parar. Listo. Lo importante aquí es saber los síntomas de una fractura. ¿Cuáles son los síntomas? Un dolor intenso, una deformidad, es decir, usted ve que la pierna está como una S o con una bola súper rara, hay un acortamiento, hay una inflamación. Entonces, para que tengan en cuenta, cualquier extremidad de miembros inferiores no los muevan ni intenten levantarlos. ¿Por qué? Porque pueden producir una lesión peor.
Por ejemplo, en las fracturas cerradas, si yo intento movilizar al paciente, termino, o el paciente intenta pararse, lo que voy a terminar haciendo es que esa fractura cerrada la voy a convertir en una fractura abierta. ¿Listo? Porque el hueso fracturado va a intentar salir por donde le dé. ¿Listo? Entonces va a romper músculo, va a romper piel. Entonces, cuando menos pensemos, el hueso está por fuera. Actuación, no movilizar al menos que sea necesario, ¿cierto? Aquí están las inmovilizaciones con férulas, con cartón, con cositas que podemos tener en la casa, pero ese tema de inmovilización es otro tema que va con el tipo de vendajes, el tipo de camillaje. En este momento no voy a abundar en ese tema tanto, pero para que tengan en cuenta. Tratar de, por ejemplo, si por ejemplo el paciente queda atrapado debajo de una silla, debajo de una mesa, levantar eso sí lo podemos hacer, levantar la silla, levantar como los objetos que estén haciendo presión en la extremidad para aliviar un poco el dolor. Y sinceramente en este tipo de situaciones llamar al personal adecuado. Listo, llamar al personal que está capacitado para hacer una inmovilización, hacer una reducción de ese tipo de fracturas. Si la fractura tiene heridas, es importante poner en práctica lo que aprendimos en las heridas, es decir, echar solución salina. Recuerden que no vamos a poner algodón, ni jabón, ni prepotine, ni agua oxigenada, sino solución salinita, agüita, poner apósitos, tratar de tapar esa herida, o si está el hueso, tratar de taparlo para que no se vaya a contaminar mientras llega el servicio de ambulancia o ARL. ¿Qué no hacer? Movimientos involuntarios, aplicar calor, dar pomadas, analgésicos, antiinflamatorios. Pues ¿por qué? Porque ya en las fracturas pueden mascarar el dolor, entonces cuando lleguemos al hospital estos tipos de pacientes ya van a sentir un poquito menos dolor, entonces los médicos o cosas así van a decir no tiene nada, entonces váyase para la casa. En cambio, si uno los lleva así inmovilizaditos y con el dolor así, pueden que le puedan correr un poco más rápido. Y intentar reducir las fracturas o las luxaciones. No van a hacer eso, porque literalmente eso lo hacemos las personas que tenemos conocimiento en el tema, en qué grados, con qué fuerza debemos hacer ese tipo de reducciones. Pero las personas normales lo único que podemos hacer es intentar de pronto inmovilizar, manejar las heridas como ya les explicamos anteriormente en el video, y listo. Ya la otra parte sería explicar sobre los tipos de inmovilización, qué tipos de inmovilización podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, y el de camillaje, cómo utilizar una camilla Bastra en un paciente inconsciente, en un paciente con algún tipo de fractura en cráneo o columna. La traje acá porque también creo que deben de tener conocimiento de que las fracturas de consideración importante se deben de tener, pues es decir, son delicadas, no podemos hacer mucho hasta que nos lleguen las personas adecuadas, que son las fracturas de cráneo, que nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hay hemorragias nasales, hay hemorragias por oídos, entonces ese tipo de personas se tienen que inmovilizar en bloque y se necesitan aproximadamente entre 4 a 5 personas para realizar una buena movilización en bloque. Y las fracturas de columna vertebral también, ya que este tipo de situaciones normalmente los pacientes cuando están conscientes refieren que tienen cosquilleos o calambres en manos y piernas. Entonces, ese tipo de pacientes, la inmovilización es una inmovilización completa con collar cervical, con tabla de espina larga, que literalmente se amarra con la araña, y se debe hacer aproximadamente con 4 o 5 personas.
Listo, entonces ese tema lo vamos a manejar en otra charla, en otro video. Espero les haya gustado este video de primeros auxilios y hayan ampliado el conocimiento que tengan. Recuerden que soy Noria del Mario Caicedo del grupo de trabajo de la empresa Asistir Salud y Riesgos Laborales.